la jugada E5. Ya. Hoy vamos a ver las partidas finales con respecto a esta línea, para pasar ya al esquema con E6 y también mencionar un poco de la jugada caballo G4. Ya. Muy bien, estamos trabajando entonces la posición ya que conocemos bastante, aunque ahora estamos trabajando algunos movimientos distintos a la jugada en roque corto, que fue la variante pues que vimos en un principio, ¿no? Estamos viendo acá planteamientos, por ejemplo, como H6, estábamos viendo la clase pasada y hoy día lo vamos a complementar. La idea, bueno, es sencilla, evitar la avalancha de peones, y las negras consideran que quedarse en el centro puede ser mejor para iniciar un rápido ataque por el flanco de dama. Y justamente eso sucede. Las negras juegan B5, las blancas juegan rey B1, y esta posición es la que estábamos viendo la clase anterior. Vimos dos partidas, de Kasparov con Kuzman y otra de Cornier. Las negras juegan caballo B6, y acá hay que tener pues un plan bastante claro sobre cómo actuar aquí, porque ya no tienes caballo D5, ya no tienes el H4 G5 fácilmente, ¿no? Entonces acá una jugada clave que debemos siempre tener presente es la jugada dama F2, obligando a que el caballo tome una decisión. Como explicamos en la clase pasada, no hemos considerado ninguna partida con una entrada como esta, al menos de manera directa, porque simplemente, pues, como hemos visto en una partida similar, el alfil puede retroceder, y dijimos que un cambio como este no afecta a la posición. No creamos que porque se abrió la columna B, esto puede ser una posición peligrosa, todo lo contrario. Las blancas pueden construir una fortaleza con rey A1, el caballo saldrá a E2 y torre B1, quedando prácticamente las negras sin ningún juego posible, como si hubieran quedado estancadas, y las blancas pueden seguir con su avalancha de peones en el flanco del rey. Es una situación que por ese motivo justamente no se presenta, aunque uno pensara, ¿no?, que es una jugada muy atractiva, caballo C4, y quizá incluso uno se preguntara por qué no se realiza. Las negras, ojo, cuando hacemos el dama F2, la amenaza más visible, obviamente, es esta de acá. Pero hay una amenaza que también está escondida ahí, que es caballo C5. No olvidar que podemos explotar el tema de la clavada de esa manera. Bueno, justamente para evitar esas dos situaciones, las negras juegan caballo F7, defendiendo el caballo de B6 y tapando la dama para disminuir el tema de la clavada. Las blancas retoman con H4. Una vez que el blanco ya se acomodó, ya jugó rey B1, ya jugó dama F2, debe proseguir la avalancha. Debe proseguir, o al menos intentar realizarla. No importa que el rey todavía no esté en el enroque. Igual de por sí sola la avalancha pues tiene bastante fuerza para crear problemas, así el rey esté en el centro. Bueno, las negras juegan dama C7. Y acá pues debemos recurrir a uno de los movimientos que ya que hemos visto constantemente en estas posiciones. Caballo D5. Buscar el cambio del alfil o de la pieza menor más importante de las negras. Un cambio que tiene bastantes implicancias. Transforma la estructura de peones, el punto débil queda tapado, pero eso nos da un mayor control de la casilla C6. Las negras juegan caballo C4. Las blancas juegan alfil C1. Esta posición habíamos estado viendo una posición bastante similar, con la diferencia que habíamos visto el movimiento con torre C8 en vez de dama C7. Fue la jugada que vimos en las dos partidas anteriores. Acá las negras, acá hay una diferencia, que va a venir la misma propuesta de cambios que vimos en las dos partidas últimas. La dama va a rechazar el cambio tal como lo hizo en esas dos partidas, pero la única diferencia entre esa posición de las dos partidas anteriores y esta es la ubicación de la torre. En las partidas anteriores la torre estaba en C8, es decir, ahora las negras han gastado, se podría considerar, dos tiempos. Han jugado dama C7 y la han vuelto a jugar a dama B6, mientras que en las otras partidas
jugaba torre C8 y luego salía la dama B6 directamente. Se podría considerar quizá una pérdida de tiempo, pero no lo es tanto así. Porque a diferencia de las otras dos partidas últimas, las negras pueden jugar a 5 sin que el peón de A5 caiga, como sí pasaba en las otras posiciones. Voy a mostrarlo de manera rápida para hacer un paralelo. Las otras posiciones eran con torre C8, caballo D5, alfil por D5, E por D5, caballo C4, alfil C1, dama B6, dama E1 y A5. Muy similares, ¿no? Pero con ese detallito diferente. Voy a ponerlas ahí en diferentes, para ver en perspectiva. Entonces acá, como vimos en las partidas últimas, el tema es que el peón de A5 cae. Tiene por ahí las herramientas para el negro para generar contrajuego a costa del peón. Con C3, ¿no? El caballo quedando ahí en el aire, viene el caballo a C6, las negras juegan C por B2, alfil E3, dama B7, no, perdón, dama A6, me estoy confundiendo aquí, dama A6. Y bueno, en esta posición pues, digamos que es una posición algo compleja, pero las negras tienen una compensación bastante decente por el peón que entregaron, ¿no? Y aquí pues pueden pasar muchas cosas. Las blancas juegan dama B4, vimos una partida de Kasparov donde las negras comieron torre por C6 para librarse de ese incómodo caballo, pero era un sacrificio de calidad innecesario que hacía que las negras estén muy inferiores. En otra partida que vimos de Korniev, las negras jugaban lo más preciso, que era torre A8, donde las blancas tienen que hacer el movimiento A3, ¿no? Y bueno, vimos esos dos modelos, pero entonces, retomando la situación de aquí estamos viendo el A5, pero sin posibilidad de que el peón sea capturado. Entonces, no podemos considerar una pérdida de tiempo, ¿no? Que el negro no haya hecho torre C8, sino más bien una forma de evitar, que el peón sea capturado. Bueno, acá nos enfrentamos una vez más a esta posibilidad que debemos prevenirla. Si el peón llega hasta A3 van a haber problemas a lo largo de toda la posición. No podemos evitar el A4, pero sí podemos evitar el A3. Por eso es que el peón bloquea anticipadamente. Y esta partida es bastante curiosa, porque el caballo adopta una posición bastante peculiar. Caballo A1. Pero obviamente es algo momentáneo nada más. El caballo luego de eso va a reubicarse por C2, pudiendo ir a B4, teniendo más bien un excelente futuro. O también pudiendo ir por E3. No es una típica maniobra de retroceso, considerando que el caballo puede tener mejores alternativas. Bueno, y obviamente también porque no se puede jugar caballo de 2. Claro. Por más que nos lo planteáramos, vendría caballo 3. Es como una retirada para hoy para luchar mañana. Exacto. Que bueno, a primera vista se ve bastante dudosa, ¿no? Sí. Pero digamos que se está pagando un precio. Porque esta provocación, en la cual el negro pues se siente bien porque ha hecho retroceder al caballo a una casilla terrible, también implica que ya el avance de los peones negros quede bloqueado. ¿No? Ya no hay esa posibilidad de ruptura a futuro. Va a quedar la estructura completamente estática en el flanco de dama. Las negras se enrocan y las blancas comienzan pues una maniobra similar a la que vimos en la película, solo que con el caballo desde A3, que va a C2 a buscar mejores casillas para colocarse. Las negras juegan dama B7, quieren generar una presión sobre el punto D5, y las blancas logran jugar caballo C2. Este caballo pues pasó de villano a héroe en un ratito ya, porque está llegando, como decía, pues a buenas casillas, y el avance de los peones negros ha quedado completamente bloqueado, ¿no? Entonces ahí ha llegado a un punto muerto prácticamente el ataque de las negras. Intentan con esta ruptura que le hemos visto en otros escenarios, busca el negro romper acá por el flanco de rey, creando problemas. G por F5, no tenemos ningún problema en comer, tenemos la pareja de alfiles, así que el hecho de que la posición se abra debería ser favorable para nosotros, pero las negras tienen más ideas en mente.
caballo F6. No piensan recuperar el peón directamente, ¿no? Sino que quieren crear un debilitamiento en la estructura blanca de peones, ¿no? Y que se vuelva muy vulnerable. El blanco defiende, el caballo, tal como lo decía, pues ahora más bien está en una casilla privilegiada, pero claro, también hay que lidiar con la presencia de este otro caballo en C4. Y no quisiéramos cambiar con alfil por C4 hasta que sea absolutamente necesario, ¿no? Todavía queremos aferrarnos a la posibilidad de que el cambio no sea completamente necesario. Dama D7, trata de recuperar ahora el peón en F5, y las blancas lo defienden con alfil H3. Rey H8, se quita anticipadamente, lo va a necesitar quitarse de ahí en algún momento, lo hace con anticipación. Torre G1, torre F7. Torre G6, comenzamos a ver planes típicos acá de las blancas de cómo ubicar las piezas. Usar el puesto avanzado G6 para intentar doblar fuerzas en la columna G, o también para especular con un posible sacrificio en H6, que en algunos escenarios podría ser bastante interesante. Las negras juegan torre a F8. En realidad es una fortaleza la de las negras, que no es fácil romper. Hay que ser muy creativo, ¿no? Muy imaginativo para poder romper toda esa muralla defensiva. Rey A2. El rey se pone en el lugar más seguro posible. Si bien en B1 ya lo está, pero quiere cuidarse de algún posible jaque cuando hay una captura. Y además que no hay ningún apuro. El blanco va a ir mejorando paulatinamente la posición y cediéndole en parte el turno a las negras, ¿no? Para ver qué hacen con estos tiempos. Alfil D8, maniobra que ya le hemos visto también. El alfil busca reinventarse, ¿no? Buscando nuevas diagonales. Y las blancas juegan dama G3. Comienza a incrementarse la presión sobre estos dos puntos. Así que puede surgir alguna idea interesante táctica allí. Alfil B6. El alfil completa su camino. Y tiene propuestas bastante interesantes, ¿ah? Puede plantear un alfil E3, ¿no? Buscando un cambio que haga que el caballo ingrese, ¿no? Incluso caballo E3 también. Las blancas juegan torre HE1. Bueno, una jugada algo misteriosa, pero están buscando la manera de acceder a la columna G. No se puede directamente porque este alfil ha llegado de manera providencial, y no se puede tampoco por esta vía porque está el caballo allí. Así que está viendo la manera de, por un camino alterno, pero acceder a la columna G para incrementar la presión sobre el enroque. Las negras juegan alfil E3, también librándose de una potencial amenaza que había con alfil por H6. Se concreta el cambio y viene la jugada torre G1. La torre ya no necesitó dar la vuelta, ahora que el alfil ya no está, se centra en el punto G7. Caballo H5, las negras van a recuperar el peón que hace rato cedieron momentáneamente, y bueno, parece que el blanco ha llegado a un punto muerto, ¿no? O sea, está bien ubicado el blanco, tiene un buen caballo, tiene a sus torres bien ubicadas, pero más parece que no puede conseguir. Pero sí, se va a fabricar una entrada, va a aprovecharse del hecho de que el negro tiene que recuperar el peón para que la dama encuentre una vía de acceso al campo rival. Si quiere recuperar el peón, debe hacerlo ahora, con caballo por F5, y la dama ingresa a B6. ¿No? Vemos que ya comienzan a sufrir de alguna manera los peones retrasados de las negras, tanto el de B5 como el de D6. Busca el cambio de torres para aliviar esa situación, pero las blancas tienen buenos recursos para complicar la partida, y el principal de ellos es este: ofrecer un cambio que sabes que nunca te lo va a poder aceptar, porque se convertiría en un peón pasado prácticamente ya muy, muy peligroso, ¿no? Entonces, estas propuestas de cambio son muy útiles, porque vienen a ser, en realidad, ya no vienen a ser propuestas de cambio, vienen a ser amenazas, completamente. Entonces, lo que está haciendo la dama no es proponer cambio de damas, es hacer un ataque doble, sobre la dama y sobre el peón. Este tipo de situaciones, propuestas de cambios inaceptables por parte del rival, son muy, muy favorables, ¿no? Dentro del terreno táctico. Y prácticamente con esto el blanco gana el peón. Una posición que parecía donde no había mucha entrada, donde ya el negro había recuperado el peón, y más bien se comenzaba a sentir acá el debilitamiento de los peones blancos. Las blancas se encuentran el camino para seguir adelante en la partida. Las negras juegan dama F7, y las blancas comienzan a cosechar los peones. Aunque bueno, no es del todo sencillo, porque también el negro va a buscar lo propio por el flanco de rey. Entra con el caballo, viene un cambio aquí en F5, dama por A5, caballo por D5, bueno, un error me imagino ya producto
de tiempo, las blancas ganaron con facilidad, haciendo un ataque doble con dama 8 jaque. Como estamos cerca de la jugada 40, es muy probable que ya se trate de un apuro de tiempo propio de, propio de una partida con bastantes amenazas, con bastantes sutilezas, ¿no? Claro. Hubiese cambiado un poco la historia, ¿no? Bueno, bastante, quizás si el negro aplicaba acá otra jugada, incluso podía comer, pero siempre las blancas van a estar un paso adelante. Por ejemplo, acá particularmente el alfil puede entrar en E6, va a ser una pieza demasiado incómoda, participa en posibles redes de mate, cae el peón de A4, o sea que las blancas tienen igual las principales chances de ganar la partida, ¿no? Pero bastante interesante, sobre todo acá, el tema del caballo A1. Jugar sin temor el caballo A1 porque es una simple parada momentánea nada más para el caballo, luego puede reubicarse por C2 y queda muy bien colocado en B4. Entonces este es un ejemplo más de cómo actuar cuando las negras retrasan su enroque y buscan pues avanzar, lanzar las piezas, crear un ataque. Puede ser bloqueado si se juega de manera precisa. Vamos a la siguiente partida. ¿Me escuchas, Rubén? Sí, perfecto, te escucho bien. No sé por qué parecía como si se hubiera congelado o algo, fue mi idea. Ah, sí. Ahora sí. Bueno, seguimos en el mismo escenario. Ah, no, perdón. Cambiamos ya de escenario. Ya llegando prácticamente a las últimas posibilidades dentro de la Najdorf contra el ataque inglés, hay una que también debemos tenerla muy en cuenta, que es una jugada algo inusual, no es común ver un movimiento como este en una fase temprana de la partida, pero que las negras han ido ensayando para evitar justamente los problemas ligados a la avalancha de peones. Y estamos hablando de la jugada H5, que se puede dar ahorita o se puede dar más adelante, pero antes de que el blanco haga G4. Entonces, esto nos lleva a un terreno completamente distinto al que hemos visto hasta ahora, porque no vamos a poder hacer el G4, estamos privados de este movimiento, al menos momentáneamente, porque una de las ideas va a ser volver a amenazar el G4, pero obviamente va a requerir ya mayor preparación. Entonces, tampoco es que las negras pues han hecho el negocio de su vida, o sea, no es tan lógico que con una simple jugada eviten todo un plan y no paguen un precio, ¿no? Claro. Evidentemente el H5 prácticamente ya priva al negro del enroque corto, así que es una con otra, ¿no? Está pagando un precio. Para evitar el G4, está prácticamente renunciando al enroque o en caso lo haga va a tener serios problemas porque hay un punto de ruptura demasiado cercano a mi territorio, ¿no? Eso sería muy fácil de aprovechar para las blancas. Entonces, de momento, el blanco no cambia el libreto, juega dama D2, las negras igual siguen con lo suyo, con caballo BD7, enroque largo, torre C8, rey B1, el blanco simplemente está cumpliendo con las jugadas necesarias del esquema, y ahora sí se pone a pensar cómo lidiar ante esa imposibilidad de hacer G4. Y bueno, surgen alternativas y creo que hay una que es la más llamativa, que viene a ser la jugada H3. Simplemente pues prepararlo con apoyo. Claro está, cabe la posibilidad de que ya no se pueda hacer el G4. Si las negras deciden bloquear con H4. Claro. Ahí prácticamente el G4 queda ya completamente descartado. Pero esa situación la vamos a ver en otra partida posterior. En esta partida, Morozevich conduce las piezas blancas y su rival le permite hacer el G4 de todas maneras. Y vamos a ver cómo Morozevich aprovecha pues aprovecha la avalancha de peones. El H3 todavía no nos permite hacer el G4, ojo. Necesito poner esta torre a salvo. No voy a poder hacer G4 mientras haya este contacto. Por eso es que primero alfil D3. Y si las negras quieren evitar el G4, el momento es ahora. Ahora es donde tendría que venir una jugada como esta para frenar esto, bloquear acá a los peones y que el G4 ya no exista. Que como digo, lo veremos pues en una partida posterior. En este caso las negras jugaron B5. Permitieron que el G4 se concrete, confiadas en que no iba a traer tantos problemas, pero yo creo que fue todo lo contrario. G4. Evidentemente una captura sería demasiado arriesgado para el negro, ¿no? Ya queda la torre, la columna H queda a completa disposición de la torre, por más que no vaya a dar mate, pero ya genera al entrar
problemas, genera desorden, ¿no? Genera que las piezas negras comiencen a estar. Es por ese motivo que las negras no comen. Juegan caballo B6. Bueno, maniobra ya bastante conocida que la hemos visto hace un momento. Y en este caso particular, porque hemos visto pues cuando hemos visto una situación similar, hemos visto jugadas como dama F2, ahora último, en la partida última que hemos visto, hemos visto jugadas como caballo A5, ¿no? Pero cada contexto es diferente. En esta posición en particular, la mejor decisión del blanco es esta. No por alguna razón, digamos, posicional en sí, sino porque viene después de una secuencia de jugadas casi forzada que conduce al blanco a una posición bastante buena. Esa secuencia es la siguiente. Dama por B6, G5, tiene que retroceder el caballo, y caballo D5. Forzando el cambio en D5, bueno, dejar que el alfil de D7 sea cambiado sería muy peligroso, así que el negro prácticamente está forzado a cambiar. Y bueno, llegamos a una posición donde las opciones blancas son muy peligrosas. Ahora mismo se amenaza G6 y si se concreta, la posición negra queda muy debilitada. Y las casillas blancas pues serían un desastre completo. Un momentito, ¿no? Entonces, profe. Un momentito, sí, claro. Ya, listo. Ahora. Bueno, producto de estos cambios, queda una amenaza plasmada en el tablero, que está marcada ahora con la flecha, que de concretarse, obligaría prácticamente un F6, pero que deja las casillas blancas un desastre total. El alfil se pasearía por allí y el alfil negro quedaría reducido a ser un peón prácticamente. Claro. Entonces, las negras deben jugar G6. Pero ya de por sí el ataque blanco está bastante encaminado. Por más que la avalancha haya sido frenada en cierto modo, queda todavía la ruptura F4, que vendría acompañada de un F5, o sea que ya hay puntos de ruptura en la posición negra prácticamente ya insalvables, ¿no? Obviamente Morozevich, al momento de hacer todos los cambios desde que hizo alfil por B6, se proyectó ya esta situación y sabía el potencial de la posición que iba a conseguir. Las negras juegan dama C7, se refuerza el peón de G5 para que no corra ningún peligro, caballo B6, el caballo trata de activarse, F4, que se veía venir y que ahora al concretarse pues tiene esta posibilidad, el negro está en una situación bastante complicada, defenderse no es sencillo, decide comer, que parece un poco suicida. Y me imagino que caballo C4 ahí no cambiamos, ¿no? Caballo C4 tendríamos que tomar una decisión y no creo que sea la del cambio. No la cambiaría por el tema de la iniciativa. Claro. Si yo cambio con peón y pierdo turnos. Claro, claro. Jugaría simplemente dame 2, pienso yo, para que la dama guarde ahí una vista sobre el rey. Para que mire varios puntos a la vez, para que mire al caballo en C4, para que mire C2 defensivamente y para mirar la columna E, ¿no? Sería, creo yo, la jugada más apropiada. Bueno, las negras comieron. Dama por F4. Muy arriesgado, ¿no? Con la captura. Sí, bueno, solamente lo hacen porque viene acompañada del enroque inmediatamente, porque si no, sería bastante ilógico. Pero la ruptura en F4, que va a ser una constante en estas posiciones, debemos tenerla siempre en mente, no solo nos abre la columna E, no solo activa la dama, también despoja la casilla D4, que estaba pues ocupada por el peón hace un momento, que el peón la controlaba. Ahora ya no lo está, y el caballo se puede pasear libremente, ya sea para entrar a C6, o ya sea para entrar a donde entró en la partida. También grabemos esta posibilidad táctica en estas posiciones, ¿no? Caballo F5, ya que una captura conduciría a una batería dama-alfil prácticamente devastadora. Claro. Con entrada, pues, de mate prácticamente inevitable. Al no poder comer, bajó el alfil F8 y las blancas jugaron caballo H6. Un cambio prácticamente forzado en vista de la presión que hay sobre F7. Claro. Y ese cambio... Y ahí trabajan las casillas oscuras, me imagino. Claro, ese cambio trae consigo la creación de un peón cuña, que es un peón que está metido en campo rival cerca del enroque. Rey H7 y Morozevich, fiel a su estilo, bastante táctico, ¿no? muy creativo, muy de ataque, le da pues el cierre con broche de oro. Dama F6, amenazando mate en G7, debe jugar rey por H6 única para evitar el mate, y viene una jugada pues bastante sencilla pero contundente al mismo tiempo.
torre E6. Desviación en su máximo esplendor. Se amenaza alfil por G6, se amenaza torre por D6, no puede comer peón por torre por el mate en G6, y si come torre por torre, está en el mismo problema básicamente, que no puede comer el peón por el mate en G6 y que las blancas están a punto de tener un peón pasado, que al mismo tiempo va a dejar el punto G6 completamente vulnerable. Interesante esa jugada. Aunque no parecía para tanto, es una jugada que prácticamente ya define la posición. El negro se rinde. Claro. ¿No? Entonces, igual se debe persistir con la idea del G4. Claro que es muy probable que las negras no lo permitan, ¿no? Pero por ahí puede pasar como en esta partida, que se permitió, y una vez que se hizo el G4, que se hizo el G5, las posibilidades de ataque eran muy, muy altas. Yo creo que para ver este tipo de jugada extraordinaria es enfocarse en que para atacar, ¿no?, los objetivos, que en este caso sería el rey como el objetivo principal y la base de F7, ¿no? Y que la dama también está en F6 atacando, tratar de llevar la mayor efectividad posible atacando a todos esos objetivos, ¿no? Porque vemos que hay 3 piezas que ahora mismo está atacando en el punto G6 y bueno, y sí, 3 piezas que atacan en G6, ¿no? Que esa es la idea, en realidad. Sí, claro, y también parte de de desarrollar bastante la capacidad de la imaginación, ¿no? Porque, por ejemplo, yo con mi experiencia, ¿no? Yo siempre cuando era chico y siempre, bueno, yo me consideraba un jugador de ataque, buscaba así combinaciones, cosas así, pero me basaba siempre en el tema condicional. ¿Qué pasaría si? ¿No? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si este peón de pronto no está? ¿Qué pasaría de pronto si esto no está? ¿No? Entonces, cosas que te hacen a ti imaginar situaciones y te llevan a pensar en jugadas que normalmente no pensarías, pero que si tú estás en un diálogo constante contigo mismo y digamos, imaginando situaciones, ¿no? Esas jugadas surgen, ¿no? Por eso hay que ser bastante también imaginativo en este aspecto, también bastante, se podría decir, reflexivo, ¿no? Preguntarse, ¿no? Dudar de cosas, ¿no? Más o menos siguiendo esa línea, ¿no? Claro. Eso favorece el juego táctico, el juego de ataque. Claro. Y otra consulta, ¿y qué pasa con el caballo por D5? Bueno, si caballo por D5, hay un ataque doble esperando. Luego puedo hacer la intermedia torre por torre y termino comiendo el caballo con la dama. Claro, con la jugada. Ya, interesante. Sí. Está defendido de manera táctica. Claro, estaban todas las capturas cubiertas. Así como nosotros, pues, al momento de tomar decisiones, le damos la prioridad a a jaques, capturas y amenazas, igual. Para yo hacer una jugada como esta, debo haber analizado F por E6, torre. Ahora sí. Bueno, que te decía que para hacer una jugada como esta, lo primero que debemos hacer es comprobar las 3 capturas posibles del rival, que yo tengo una respuesta satisfactoria contra cada una de ellas. Claro. O sea, funciona siempre en ambos sentidos, ¿no? Así como yo veo jaques, capturas y amenazas. En primer lugar, para ver si hago una jugada, verifico jaques, capturas y amenazas en primer lugar de mi rival. De tu rival. Y luego ya otras jugadas distintas, ¿no? Bueno, seguimos. Siguiente partida. Bueno, Uy, ¿qué pasó aquí? Bueno, luego voy a ver qué pasó porque me sale como esta, como la última partida y supuestamente yo cargué o de repente cargué mal la base. Ya. Tenía algunas partidas más. Bueno, veamos esto y luego veo qué pasó. Ya. Bueno, blancas, Chirov, negras, Neuris Delgado, gran maestro cubano nacionalizado paraguayo. Y se da la misma situación. Las negras evitan la avalancha de peones G4, pagando el precio de debilitar el peón de H y prácticamente cerrar las puertas a un futuro enroque. Bueno, el blanco, como lo decíamos, sigue con su libreto establecido. Hasta que no esté enrocado y el rey en B1, todavía no es necesario pensar en qué hacer. Así que Chirov lo hace. Pero a diferencia de la partida anterior, ¿no? Cuando se vio esa intención de hacer el G4, cuando ya el blanco jugó alfil D3 y está listo para hacerlo, Delgado decide jugar H4.
¿no? Para frenar esa posibilidad. Y eso nos lleva a un terreno una vez más distinto, porque al no poder hacer el G4, pues nos preguntamos ahora de qué echamos mano, ¿no? ¿Qué recurso utilizamos? Y acá la otra jugada que debe acompañar o que debe suplir al G4 cuando este no puede realizarse es la jugada F4. Una jugada bastante útil que busca la jugada F5, pero no pensemos que vamos a atrapar al alfil con ese movimiento. El alfil tiene opciones todavía. De todas maneras, lo podríamos hacer si se da la oportunidad, ¿no? Pero tampoco es una jugada tan imprescindible. No nos ceguemos con un F5 que no tiene mucho de fuerte, ¿no? El alfil simplemente vendría a C4 y no habría tanto peligro. Más que todo el F4 lo hacemos con intención de, bueno, de buscar una captura, de generar más juego para nuestras piezas, ¿no? Y de tener una presión constante sobre el centro rival. Por ejemplo, acá decide no comer Delgado, juega B5. Y Chirov decide mantener la tensión simplemente y seguir mejorando su posición. Torre H, E1. Quiere hacer el peón por peón, pero lo quiere hacer cuando esté completamente preparado para ello. ¿Y cuándo va a hacer eso? Pues ahora lo vamos a descubrir un poquito. Porque vino alfil C4, busca el cambio de alfiles Neuris para seguir avanzando en la posición, y Chirov decide que es momento de capturar. F por E5, D por E5 y caballo D5. Este es el momento preciso para hacer el cambio de peones cuando vas a estar preparado para acompañar directamente la secuencia con caballo D5. Cuando ya está tu torre lista en posición, ¿no? Cuando están todas tus piezas listas para entregar momentáneamente ese peón. Aunque en realidad no le estás entregando, ¿no? Es, digamos que un pequeño sacrificio, pero que de ser aceptado pasa por bastantes problemas el negro. Por ejemplo, el principal de ellos vendría luego de alfil F5, donde hay una presión constante, hay dos clavadas, tu rey está en el centro y es evidente pues que no vas a poder manejar con facilidad una situación como esa, ¿no? Por eso es que Delgado no captura, sino que, bueno, en D5 no captura, captura en D3. Y trata de hacer pues algo bastante usual cuando eres negras, cuando te están atacando y cuando estás jugando con Chirov. Buscar el cambio de dama. Dama C4. Pero la posición se ha abierto bastante y eso favorece, como te dije en algún momento, o al que tiene la pareja de alfiles o al que tiene las piezas mejor dispuestas, mejor ordenadas. Y evidentemente el blanco es ese bando, ¿no? El que tiene las piezas mejor ordenadas. Dama F5, contactos, no amenazas nada, pero esos contactos quitan el enroque, generan presión, tanto en el tablero como psicológica, así que son movimientos siempre útiles. De hecho, lo obliga a jugar G6 para expulsar a la dama y poder seguir con su desarrollo y todo ello, ¿no? Dama F2. La dama baja, una vez más, mira, no baja a cualquier lado, contacto, ¿no? Que uno podría pensar, pero ese contacto no tiene mucho que ver si está el peón súper defendido, de momento. ¿Qué tal se enroca? ¿No? ¿Qué tal yo le hago D6? ¿Qué tal le amenazo a la dama? El H4 puede pasar de estar súper defendido a estar nada defendido, ¿no? Entonces, por eso es que juega dama F2, y de hecho la idea es esa, jugar D6, ¿no? Por eso es que la dama ve ese peligro y retrocede. Dama C7, para evitar que el peón avance. Y Chirov, pues fiel a su estilo, comienza a hacer uso de sus trucos tácticos. Caballo D4. Esto es importante, economizar tiempos que a veces yo tardaría para hacer una jugada porque la prepararía excesivamente, ¿no? En este caso, de repente ni siquiera haría caballo D4 nunca, ¿no? Porque la vería como algo imposible. Pero siempre tenemos que estar atentos para que la táctica justifique nuestras acciones. Debemos buscar esas situaciones, ¿no? Que no impliquen una ganancia táctica, pero que impliquen una mejor estratégica con la táctica como base. Claro. Me imagino que ahí lo que quiere el caballo por un peón no es tan arriesgado, sabiendo que impides el enroque, que el rey se queda en el centro, que estás amenazando el alfil, que estás tomando No, la iniciativa porque se tiene que mover la torre, ¿no? claro, de por sí habría justificación si fuera el caballo entregado completamente, pero no lo es, porque puede recuperar la pieza inmediatamente con alfil F4 seguido de D6. O sea, el hecho de que tengas la clavada en la columna E te da demasiados temas tácticos.
¿no? Entonces prácticamente no estás sacrificando nada en realidad. Ya, Sabes que si te comen, vas a recuperar la pieza fácilmente y obviamente con una mejor posición, ya. ¿no? También el negro lo entiende así y bueno, decide pues ver si puede crear algún problema con el caballo. Pero ya el Ujú. caballo blanco está metido en campo rival, en la casilla C6, que hemos visto a lo largo de todas estas sesiones, que es una casilla muy frecuente para el caballo blanco. Y el caballo negro intenta lo mismo, pero obviamente sin éxito, ¿no? Ni siquiera tiene apoyo, no crea contactos relevantes, bloquea ahora ahí alfil de 6 y Chirov hace un cambio. Esto es lo que denominamos una táctica posicional. Aplica el tema de descubierto, no para ganar nada, está regalando un alfil para ganar un caballo, lo cual, si lo escuchamos solamente a secas, no tiene lógica, ¿no? O sea, dar un alfil para ganar un caballo, pero encierra pues la idea de canjear el alfil que ya no aporta mucho por la única pieza activa de las negras y hacer que eso también despeje completamente la columna E. Claro. Neuris también sigue un principio importante, ¿no? Si ves que algo ya está perdido, trata de entregarlo al máximo precio posible. Le dice, te acepto el cambio de piezas, pero debilita tu estructura. Bueno, pero lamentablemente para él, pues, llega en una situación donde no va a poder aprovechar la estructura ni lo más mínimo. Tiene demasiados problemas que atender como para poder aprovechar esa estructura que acaba de debilitar. La dama amenaza entrar a F6. En roque corto no soluciona mucho las cosas. Y bueno, quizá parezca un poco exagerado, ¿no? Pero Neuri se rindió. No soportó la posición. Y Ya, bueno, imagino un poco de respeto también, ¿no? Estás jugando con Chirov y, bueno, sabes que no te va a soltar acá, a menos que pase un milagro. claro. ¿No? Entonces, bueno, pero es que viene esto, viene esto. En casos en roque, que probablemente sea lo que haga, igual el dama F6 le complica. Porque al momento vamos a poner, si en roque corto, por ejemplo, viene dama F6 y de arranque ya ganaste el peón de H4. Por citar nada más lo Claro, mínimo que puedes obtener. Pero el alfil tiene que quitarse con mucho cuidado, porque la mayoría de quites que tiene está este descubierto acá. claro. Entonces prácticamente sus acciones están súper limitadas. Ujú. No puede hacer mucho para salvar la posición. ¿No? Entonces ahí está en serios Problema. problemas. Sí, termino rindiéndose. Dame un segundo, Rubén, voy a prender la luz. Voy a hacer lo mismo. Te lo veo desde acá. Bueno, ya hemos agotado prácticamente todas las opciones relacionadas a la variante de la Naidor con E5. Así que prácticamente ya nos quedan algunas situaciones bastante secundarias, pero que es importante tenerlas en cuenta para evitar sorpresas. Mira, por ejemplo, acá en esta partida se da un dato curioso. También se puede jugar F3 como una transposición al ataque inglés, ¿no? Y de hecho lo podíamos plantear seriamente porque es una forma de evitar la variante con caballo G4. Ya. ¿No? Se podría plantear como algo serio. Ujú. Claro, no todo es gratis en el ajedrez. Ujú. Tiene la pequeña desventaja que permite esta jugada de acá. O sea, que si no sacas el alfil directamente, pues puede que luego te entorpezcan la salida. Pero bueno, Claro. ya hablaremos de eso cuando sea el momento. Sí. En este caso se dio normal, o sea, se traspuso el ataque inglés empezando con F3. Acá hay una situación que no sé si te lo has preguntado, pero bueno, es una duda natural en realidad. ¿Qué pasa si las negras en este momento hacen la jugada liberadora de 5? Que de hecho es una jugada liberadora por excelencia, muy conocida en las sicilianas, ¿no? Y Sí. de pronto el negro tiene la posibilidad de hacerlo rápidamente. Y a tal punto que uno se pregunta, oye, ¿el blanco ha hecho bien las cosas o en algo ha fallado? Sí. Porque, A veces me lo han hecho por internet, me lo he preguntado. ¿Y ahora cómo qué hago acá? claro, porque si recordamos, cuando vimos la dragón, Sí. también se habla ahí de una ruptura liberadora con D5 y que el blanco la evita con alfil C4. Sí. O sea, digamos que D5 tiene una fama de jugada liberadora, Sí. porque tiene la virtud de que despoja al blanco del centro, Ujú. ¿no? Y es algo que, o sea, se ve mal. O sea, de pronto ves tu centro y desapareció y él tiene un peón central en E5, ¿no? Algunos no notan digamos que lo negativo de eso, ¿no? Y siguen jugando, pero ya si tenemos el juego posicional bien eh, arraigado en nosotros, vamos a notar algo raro. Entonces, por eso es que surgen las dudas, ¿no? Oye, ¿y ese D5 qué sucede? Bueno, exactamente, efectivamente sí es una jugada que libera la posición de las negras, pero Ujú. está llegando en un momento demasiado rápido, o sea, es muy prematuro. Y sí, el blanco se quedaría privado del centro, pero el precio que las negras pagarían para ello sería muy alto, ¿no? Tampoco digamos que es gravísimo.
¿no? Pero ya le da al blanco una ventaja posicional que hace que prácticamente el resto de la partida, el único que pueda jugar a ganar sea el blanco. Simplemente el blanco debe aceptar todos los cambios. Acá las negras pueden capturar de dos maneras, ya sea con dama o con alfil. En este caso capturó con alfil. Y me Es casi lo pregunto, mismo. ¿y en la Sí. variante del dragón también deberíamos aceptar todos los cambios? No, pero es que en la variante del dragón no permitimos el D5. No, con alfil C4, ¿cierto? Por eso, claro, no se da esa situación. ¿No? Si lo permitimos, ahí sí va a venir, pero claro. En el estudio que nosotros hemos hecho no permitimos el D5. O sea, lo permitimos, pero solamente si las negras lo hacen demasiado prematuramente. Claro. Pero si lo hacen demasiado rápido, el blanco puede hacer E5, eludiendo el cambio. Ya. ¿No? Y dejando ahí al peón sin ningún sentido. Listo. En esta posición sí, digamos que el D5 se puede hacer, pero como te digo, está siendo demasiado pronto. Acá mismo, y el blanco está amenazando en roque largo o torre D1, y el alfil va a pasar problemas en esa posición. ¿No? Entonces prácticamente se ve obligado a retroceder, y de pronto se sigue viendo bonito, ¿no? Porque tú ves, oye, las negras tienen el único peón central del tablero, y el blanco, ¿qué pasó con su tarea de ser blancas? No se nota, pero sí, el tema del desarrollo tiene un papel fundamental. El blanco está adelante y lo va a aprovechar de esta manera. Caballo C5, aquí está el precio que el negro está pagando. Prácticamente en este momento se encuentra forzado a ceder la pareja del alfil. Claro. ¿Y de qué te vale tener ser el único que domina el centro? Por un poquito, si has cedido la pareja de alfiles. El resto de la partida, lo que le espera al negro es simplemente un juego a la espera. Solo el blanco es el que puede ir progresando constantemente, y esta partida me llamó la atención porque el blanco trianguló bastante. Y esa es una habilidad que hay que tener en un final como este. Estar dispuesto a moverse de un lado para otro, a veces, aunque suene raro, sin ningún plan fijo. Simplemente esperando el error rival o que llegue en una posición de surba. Pero claro, es una espera con propiedad, no con jugadas que estén completamente desentendidas de la posición. Ahora lo vamos a ver. Rey C7, en roque largo, caballo acá, alfil de 6 jaque, el alfil aprovecha para instalarse en la casilla débil, C4, buscando consolidarlo con C5 o simplemente buscando ganar espacio. Torre a C8, B3, el blanco tiene su cadena ahí bien cuidada. Torre H de 8, rey B2, el rey sale de la clavada, H5, busca expandirse en el flanco de rey, C5 jaque, alfil de 3. De hecho, el blanco siente un poquito la falta de peones centrales, se siente un poquito desarmado en ese aspecto, pero bueno, lo va a compensar con la gran presencia de los alfiles. De hecho, el alfil de D6 ya está más o menos indicándonos pues el gran poder que pueden llegar a tener. Está ahí dominando bastante la posición. Y bueno, se viene de hecho esto, se viene el torre H1 y se viene el F4 en caso de este alfil quede en el aire, ¿no? Así que se va a buscar aprovechar esos detalles. Las negras juegan G5. En vista de que centralmente las negras están bloqueadas, le han tapado la columna D, las dos torres están prácticamente inoperantes. Va a buscar contrajuego por la columna G. Y el blanco usa las típicas rupturas para complicarle la vida. H4. Usas el peón del costado, el peón que te sobra en la cadena, para intentar romper la cadena rival. Obviamente no come, le iría mal si eso pasa, y el blanco hace F4. Con lo cual despoja al negro del único peón central que había en el tablero. Y no solo eso, el blanco de manera bastante, digamos, escondida o de manera así imperceptible, está originando que estos tres peones se vean controlados por estos dos. ¿Y eso qué origina? Que diera la apariencia de que el blanco tiene un peón extra, el peón del flanco dama, que sí va a poder progresar constantemente con la avalancha de peones, ¿no? Esas ya son algunas habilidades posicionales, ¿no? Para anular, digamos, la mayoría de peones en un flanco. Caballo 7, bueno, el negro no se la deja fácil, igual es un rival de más de 2600. El caballo va a buscar ir a F5, ir a D5, G3, fija la estructura de peones y justamente viene caballo F5. Le dice, ya no vas a regresar a D6, a menos que me cambies en F5. Ya, listo, maestro. Bueno, te decía que acá las negras le están diciendo prácticamente, bueno, ya no vas a volver con el alfil a D6, a menos que me cambies alfil por F5. Pero aquí está el otro riesgo que el blanco tiene que mantener alejado, el riesgo del final de alfiles de diferente color, ¿no? Una decisión como esta sería demasiado arriesgada en términos de que te pueden empatar la partida. Claro.
De nada va a valer que sigas con el alfil metido, que las torres negras no jueguen, porque va a ser difícil generar un plan para desequilibrar la posición. ¿No? Es por eso que acá, bueno, tiene que defender el peón de B4, que hace un momento se encontraba defendido tácticamente. Ahí deberíamos evitar, ¿no? El cambio, digamos, que se llega a un final Claro, de distinto color, digo. claro, si el blanco quiere ganar, ese es un riesgo que va a estar ahí siempre latente y que tiene que evitarlo. Claro. Y si estamos al otro lado de la vereda, debemos promover un final como esos. Claro. A veces incluso dando un peón, ¿no? Pero logrando los alfiles de diferente color. Claro. Torre D7 se alista para doblar torres, no le queda elección que cambiar las torres. Y esta partida nos grafica claramente que a pesar que quede poco material, podemos ver el gran poder de la pareja de alfiles. ¿No? Yo dudaba bastante de esta fuerza, o sea, decía, oye, ya estamos en un final y esto no lo puede ganar, son dos piezas menores contra dos piezas menores. Hasta que por ahí comencé por experiencia propia en partidas que jugaba, me fui dando cuenta que sí, los alfiles definitivamente tienen un plus tremendo. ¿No? Y en esta partida se nota claramente. A pesar de que está muy simplificada y que todo indica que ya esto cada vez se acerca más al empate, claro. Las blancas siempre tienen herramientas para desequilibrar la partida. No es fácil, eso sí. Tienes que tener mucha habilidad y mucha paciencia, sobre todo, para mover constantemente los alfiles, esperar ahí el error, pues, del rival, ¿no? Acá comenzamos a ver algunos tips que son útiles. El negro busca simplificar los peones para que no tenga debilidades a futuro. Y mira cómo el blanco captura, manteniendo el peón lo más alejado posible del otro flanco. Porque muchas veces se usa como distractor el peón de acá y te conviene que el rey se traslade más distancia para capturarlo. Claro. ¿No? Entonces, ese pequeño tip sirve. Ya acá son pequeños detallitos que van sirviendo para marcar la diferencia. Vuelta maga con el cambio de alfiles, no lo podemos permitir. Jaque, ¿no? Claro. Rey C3. Ojo, este cambio, me retracto, sí lo podemos permitir. ¿Por qué? Porque no es un cambio que genere alfiles de diferente color. Genera alfiles del mismo color y acá tenemos que ir ya a otra teoría de finales. En un final de alfiles del mismo color, si tu rival tiene fijado los peones en el color de tu alfil y si tienes un peón pasado alejado, el final más bien el blanco lo tiene ganado. ¿No? Es curioso cómo cambia la situación si es un alfil o es el otro. Claro. Así que bueno, el negro ni siquiera hackea porque no sería completamente en vano. Juega caballo F5, alfil F4, rey C5, rey D3. El plan de las blancas es simple. Algo largo, pero simple. Si consigue este acceso, gana la partida. El negro, obviamente, no lo va a permitir. Y el blanco trata de aprovechar para activar sus piezas lo máximo posible. Ahora quiere que el alfil se traslada a E8, generando presión. Igual tiene este as bajo la manga, solo que el blanco no lo quiere usar rápidamente. Está esperando el momento propicio, cuando el negro esté, digamos, lo más abrumado posible, para usar el tema del peón pasado. Ya. Evita la entrada del alfil en E8, expulsa al caballo y el alfil ingresa. Primero a D7, haciendo retroceder al caballo y generando de nuevo al rey una vía de acceso. Pero nos vamos dando cuenta cómo los alfiles tienen demasiado poder estando juntos. Ahora el caballo va por el otro lado, evitando que el rey entre. Los alfiles a lo lejos, a la espera, sin ningún objetivo concreto, simplemente controlar. Las negras juegan rey D6, sí. Las blancas juegan alfil F5. Bueno, las negras solamente están esperando, no pueden hacer mucho, y están logrando las blancas triangular de manera precisa. Ya ataron al caballo, no puede moverse porque el rey entraría. Ya, ¿no? claro. En cierto modo también ya ataron al alfil, porque si el alfil se mueve, digamos, por acá, también el rey ingresa. Ya. Entonces ya es una situación difícil de manejar para las negras. ¿No? Decide jugar alfil B3, también evitando que el peón avance, que ya era una posibilidad que en cualquier momento se iba a dar, y el rey va ingresando poquito a poco. Baja el alfil para impedir que el rey ingrese, alfil F6. ¿No? Sigue ahí controlando entradas, cediéndole el turno al rival, porque sabe que los movimientos negros entorpecen la posición. Entonces, a propósito, el blanco le cede el turno. Alfil D7, evitando que el peón avance de nuevo. Alfil B1, hace una pequeña jugada de tiempo, tratando también de confundir un poco más al rival. Retoma el alfil esta diagonal, ya. Llega a E8 y ahora ya avanza el peón. Y ahora el avance del peón es bastante peligroso, ya, porque las piezas negras están prácticamente desconectadas del flanco de dama. Ya. Y tienen que estarlo, porque de lo contrario el rey blanco va a ingresar fácilmente.
Así que el único que se puede encargar de eso es el rey. Pero el rey acaba de quedar fuera del juego, ¿no? Es un trabajo, ha sido un trabajo bastante minucioso, con el cual las piezas negras pues han quedado completamente desconectadas, descoordinadas. Y ahora el plan es simple. Avanzas el peón y el rey ya no puede acercarse para nada. Todas las casillas están cercadas. Claro. ¿No? Entonces vino F5 jaque. Bueno, ya un intento desesperado. Está el caballo colgando. A ver si con eso consigue algo, porque ya sabe que no tiene nada. Y bueno, Inarkiev simplemente come el caballo, porque ve que el peón va a poder ser controlado fácilmente. Y las negras terminan rindiéndose. Claro. ¿No? Entonces, de esta manera, pues fue un bonito trabajo. Y eso nos explica por qué no es recomendable para las negras hacer una jugada de 5 de manera muy rápida. Libera la posición, sí, pero a un precio enorme porque estás abriendo la posición cuando todavía... Y finalmente entrega la pareja de alfil y ahí vemos el potencial, ¿no? Sí, no, esta posición de acá, cuando vino el cambio, o sea, ya el negro, como te decía, lo que le espera el resto de la partida es simplemente esperar nada más. Claro. Mientras claro, y es una partida bastante... que tiene bastantes conceptos, ¿eh? No es, sí, desde la apertura hasta el final mismo, ¿no? El único que puede progresar paulatinamente en la posición es el blanco. ¿No? Entonces, y bueno, para terminar, ¿podemos ver una más, Rubén? ¿Estás ahí justo? Ya, sí, está bien. Bueno, y para terminar, la misma situación con el D5, pero ahora con la captura con dama. Pero que en realidad nos traslada a una situación algo similar. Dama por D5, o sea, en vez de alfil por con dama, cambiamos y estamos demasiado adelante en el desarrollo. Ya. El alfil baja. Una vez más, se puede jugar caballo C5 acá, o también lo que hizo el blanco, aprovechar por el otro lado, aprovechar y presionar el punto B7, forzando un movimiento que genera debilitamiento. Y ahora mismo el blanco está amenazando a ganar la torre. Entonces, una vez más vemos el precio que el negro ha pagado por esta liberación, un precio demasiado alto. Sigue sosteniendo la posición, pero es una posición que la sostiene a las justas. Cada vez evita jugadas, pero va debilitando casillas, va debilitando filas, entradas, ¿no? Se hace muy complicado. Juega G6 para poder, bueno, sacar su algo similar en una partida. El peón que coma en A4 va a quedar ahí, bueno, va a quedar con peón de más, pero es algo momentáneo. Es un peón que está condenado prácticamente. Come y aplica la táctica para seguir generando fusión. Ofrece un cambio de alfiles que evidentemente le convendría al blanco. Porque vemos cómo el rey sufre esa entrada pues de manera muy grave, ¿no? Caballo de 7 defiende entre comillas. Prácticamente le dice, bueno, come en E5, pero al menos te quito la pareja. Pero no es la intención del blanco. Quiere el blanco comer limpiamente. Y lo consigue. Come sin dar la pareja. Y esto pues lleva ya al blanco a recuperar el peón que invirtió en A4 y a tener una mejor posición, mejores chances en la partida. También esta es una partida muy interesante por el trabajo minucioso que hace el blanco para ganar la partida, simplifica en los momentos precisos, ¿no? Sabiendo que le espera un final superior. Tiene para comer en E6, pero como está garantizado, lo espera, ¿no? Hace una pequeña triangulación allí y come solamente cuando es absolutamente necesario. Claro. Y el haber comido después hace que tenga ahora esta continuación ahí inmediata y tiene ya su recompensa material, peón de más, ¿no? Pero todo fue como una bola de nieve que fue creciendo a raíz de haber hecho una ruptura muy rápida. Los problemas iban cada vez en aumento y bueno, por más que tenga el negro contrajuego, no estará siempre ahí buscando crear contrajuego, pero el blanco va a tener siempre la primera opción, ¿no? Acá vienen más simplificaciones y esto nos lleva a un final de torres bastante interesante. El blanco con peón de más y que lo va a hacer valer hasta el final. No puede controlar tantos peones a la vez, así que termina en una situación pues perdedora, ¿no? Un final bastante simple, pero al mismo tiempo instructivo. Suficiente con un peón de más para ganar este final de torre. Tiene 2 peones pasados, mientras que las negras solamente 1, y no va a poder controlarlos al mismo tiempo. Simplemente es ir avanzándolos con cuidado, ¿no? El G7 es clave y se logra este final muy interesante. Las negras se rinden, el rey está completamente cortado y el peón de B va a definir la partida. O sea, prácticamente, ¿no? Eso nos demuestra ya. Claro, es un final ganador ya, ¿no? Porque ya son 3 columnas, ¿no? Está cortado el rey ya. Sí, está demasiado cortado, ¿no? Y esto nos demuestra claramente por qué hacer D5 muy rápido no es una opción, pues, que se considere tanto.
Entonces, bueno, Rubén, con eso, como te digo, cerramos el primer capítulo Ya, relacionado perfecto. con las negras con E5. Ya empezaremos la siguiente con las negras